aplicación a puestos de trabajo, estrategias para entrevistas laborales, preparación y Estas son solo algunas de las materias que no te ofrece la U, en las que habrías podido identificar lo que llamamos el abismo entre la U y el mundo real. Esto es Ingeniería para la Vida. Un podcast donde te compartimos nuestra experiencia sobre cómo enfrentar el mundo real de los profesionales en ingeniería para que tu camino sea un poco más sencillo. En cada episodio abordaremos un tema nuevo y aplicaremos la ingeniería a nuestra experiencia. Así te compartiremos la principal información que nos habría gustado tener antes. Cuando nosotros lo vivimos. Ingeniería para la Vida. Hola, sean bienvenidos a un episodio más de Ingeniería para la Vida. Hoy hablaremos sobre un tema que nos parece importante antes de embarcar en una experiencia que mucha gente piensa es importante para su carrera, y eso es la maestría. Considerar una maestría como una manera de adelantar la carrera profesional. Pero antes de entrar en materia, como siempre, voy a saludar a mi amigo Daniel Rosen. Rosen, ¿cómo va todo? Muy bien, yo creo que hemos estado un poco entretenidos con el Mundial y dejamos de lado el podcast, pero ya que el Mundial está terminando y nos estamos acercando un poco a fin de año, creemos que es muy importante cerrar el año con broche de oro y creemos que este es uno de los temas más importantes de los que podemos hablar y debatir un poco. No solo hablar, sino debatir, porque aquí vamos a presentar distintos puntos de vista. ¿Y tú cómo estás, Federico? No, todo muy bien, definitivamente cerrando el año con muchas ganas y ya preparándome para ir a pasar el verano en Costa Rica, entonces eso siempre es motivante para cerrar este año. Rosen, antes de empezar en materia, ¿por qué no le compartimos un poco a la audiencia esos datos que recopilamos sobre el podcast y el 2022? Sí, vamos a ver, la semana pasada Spotify nos sorprendió con unas estadísticas que realmente nos sorprendieron positivamente sobre el podcast y sería importante compartirlas con ustedes. Creo que la primera es la estadística más importante y es que nos encontramos en el top 10 de los podcasts más seguidos a nivel mundial. Y eso realmente no sabemos cómo digerirlo, realmente es muy positivo. También nos han informado que el podcast se ha escuchado en 19 países. De los top 5 en Latinoamérica o top 3 de Latinoamérica tenemos Costa Rica, Argentina y México. Y como última estadística importante es que el podcast se encuentra en el top 15 más compartido a nivel global. Entonces, digamos que esas tres estadísticas que mencionamos nos llamó bastante la atención y estamos muy agradecidos, dado que este ha sido nuestro primer año y ha sido como un experimento y realmente nos da energía para seguir con esta iniciativa durante el 2023. Así es, excelente regalo para ir cerrando el año. Muchas gracias a todos, por supuesto. Bueno, ahora sí, entremos en el tema de las maestrías. Me di la tarea de investigar un poquito acerca de la historia de la maestría. No esperen muchísimo, pero quería entender un poco de dónde había salido este tema. Y la verdad fue bastante interesante. Pero empecemos hablando de qué son, ¿verdad? Yo creo que todos hemos escuchado el término maestría, pero si lo definimos desde el punto de vista académico, es un grado que le llamamos avanzado, que va más allá del bachillerato o en algunos países de Latinoamérica la licenciatura. Y esto originalmente se diseñó para demostrar que tenemos conocimientos avanzados o superiores en algún tema en particular. Entonces, por ejemplo, hace muchos años, cuando las maestrías empezaron, y cuando digo muchos años, son muchos años, porque creo que son siglos ya desde que primero se habló de las maestrías, esto era un requisito para dar clases en una universidad. Y yo creo que inclusive, si alguna vez mi papá me contó que cuando él sacó su maestría, fue también una manera en que la universidad donde él estudió le permitieran dar clases. Y creo que eso todavía se usa como un criterio para contratar a profesores. Sin embargo, como les digo, esto empezó en la Edad Media, ¿verdad? Había muchas formas de ver esta maestría y de quiénes clasificaban o podían ser candidatos para tener una maestría. Y esto ha evolucionado. Ahora hay un sinfín de maestrías
que cualquiera puede accesar, ¿verdad? Inclusive maestrías online, maestrías presenciales, y hay un montón de universidades que ofrecen diferentes temas, inclusive el tiempo en que uno puede sacar la maestría puede ser 1 año, pueden ser 2 años, etc. Formalmente, una de las que son de las maestrías más populares es el MBA inglés o el Masters in Business Administration o maestría en Administración de Negocios. Esa es de las más populares y pude encontrar que la primera vez que se usó este término o que se dio un título de maestría en Administración de Negocios fue en Dartmouth, que es una universidad americana, en 1902. O sea, ya tiene más de un siglo de ese tipo de maestría. Yo creo que cuando hablamos de maestrías es muy común pensar en que esto es un hito en la carrera profesional, o la carrera, digamos, o en el conocimiento profesional. Y se piensa como, si estudio una maestría, si saco una maestría, voy a abrir muchas puertas. Y eso es parte de lo que vamos a conversar hoy. Algunas personas consideran que esto es absolutamente necesario para avanzar profesionalmente. Otras personas lo ven como tal vez no absolutamente necesario, pero es un acelerador en su carrera. Como les decía, el MBA es un objetivo bastante común entre las personas recién graduadas, aunque hoy no vamos a hablar solamente de MBAs, pero hay que mencionarlo porque es muy popular, la verdad. Y usualmente vemos que personas que tienen entre 2 y 5 años de estar laborando formalmente son las que optan por irse a sacar un MBA y después regresar a la fuerza laboral pensando en que será un puesto mejor, y algunos pues deciden emprender, etc. Vamos a hablar también hoy de las maestrías técnicas, que son pues bastante, yo no diría comunes, pero son opciones que existen y pueden también significar algo muy importante para quien esté muy interesado en una disciplina en particular. Entonces, maestrías, ¿de qué hablamos? Con énfasis, por ejemplo, maestrías en administración de negocios, con énfasis en mercadeo o finanzas. Podríamos hablar de una maestría de ingeniería con énfasis en ahorro energético, gerencia de la innovación, como nuestro amigo Rosen, que tiene una de esas, en ciencia de datos, que es una que está ahora muy popular y probablemente una de las, podríamos hablar de las más importantes en la época que vivimos, física de plasma, como Laura, que hoy nos acompaña y por ahí ella estudia mucho esto y ahora nos va a contar mucho su experiencia, o nos va a contar de su experiencia con maestría. En fin, ahora también hay otro tema y es cómo las accesamos. Pueden ser de manera local, o sea, presencial en Latinoamérica, o podemos hablar de maestría en el extranjero y eso es bastante popular, se ve como una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque si se opta por una maestría en el extranjero, número 1, es posible ir a estudiar a un lugar en donde hagan muy bien eso que estamos tratando de aprender más. Por ejemplo, si queremos hablar de energía, ahorro energético, fuentes de energía limpia, Noruega es un gran país para ir a estudiar eso. Y muchas veces las maestrías en el extranjero vienen acompañadas de la oportunidad de poder trabajar en ese país por un tiempo. Y eso, como lo hemos mencionado en otros podcasts, en otros episodios, es una oportunidad y una experiencia pues importante a considerar y realmente cambia mucho la perspectiva. Pero también hay quienes no optan por hacer una maestría y crecen profesionalmente mediante otros mecanismos. Eso también es válido. Entonces, bien, llegamos al tema del episodio y vamos a hablar cómo lo vamos a manejar hoy. Como dijo Daniel, vamos a tener un poquito más de debate. Hoy tenemos a un invitado que es Carlos Zamora. Ahorita vamos a hablar de Carlos. Tenemos a Laura como co-host del podcast hoy también. Y vamos a tener una conversación acerca de las diferentes experiencias sacando una maestría. Carlos en particular hizo una maestría en Costa Rica. Laura hizo una maestría técnica y la hizo también en Costa Rica, y me corrige Laura si no estoy diciendo eso bien. Y también vamos a hablar de maestrías internacionales, donde Daniel tiene mucha experiencia, pues ha sacado no una, sino 2. Y después están los que no sacan maestrías, como yo, que nunca he sacado una maestría y simplemente me he dedicado a crecer profesionalmente por fuera, o digamos en la empresa. Entonces,
Este debate siempre surge, ok, saco la maestría, no saco la maestría, debería de trabajar o no debería trabajar antes del posgrado, eso lo vamos a hablar. Pero lo que sí queremos compartir es que esto no es una receta, es decir, nosotros no vamos a decir qué hacer a ustedes, simple y sencillamente vamos a poner información sobre la mesa, vamos a tener una conversación y ustedes pueden escuchar eso y tomar eso como información para tomar una mejor decisión y establecer sus metas profesionales. Y como siempre vamos a ofrecer la posibilidad de que nos contacten si tienen preguntas o si tienen algo para los invitados que tal vez les interesó de lo que vamos a conversar. Ahora sí, vamos ya a la introducción más formal de los invitados y le paso el micrófono a Rosen y Laura. Bueno, entonces como Federico lo mencionó, tenemos a Laura, que yo no sé si la deberíamos considerar una invitada o un recurso más, un parte ya del podcast, pero hola Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Hola, muy bien, ¿y ustedes? Pues bien, bienvenida, como siempre, qué bueno que estás aquí y vas a hablar sobre tu maestría y tu experiencia con tu maestría. Y como Federico lo mencionó, tenemos a Carlos Zamora. Carlos fue compañero de Federico y mío durante nuestra carrera de ingeniería y como estábamos hablando un poquito antes de grabar este episodio, compañero de 1000 batallas durante esos años de estudio. Carlos se ha especializado en el área de gerencia de proyectos, específicamente en la automatización de procesos de producción y liderando este tipo de proyectos en distintos países. Aparte de la licenciatura de Ingeniería en Mantenimiento Industrial que Carlos sacó con nosotros, él también estudió una maestría de Administración de Empresas con énfasis en finanzas o un MBA. Pues Carlos, bienvenido a Ingeniería para la Vida y esperamos que disfrutes de esta charla sobre maestrías, su importancia. Y por favor, preséntate a nuestra audiencia. ¿Quién eres? Hola, mucho gusto en realidad participar y un orgullo para mí estar en este podcast. En realidad pues es un gran halago haber escuchado esas estadísticas de este año que están terminando y primero que nada pues felicitarlos porque eso pues ese esfuerzo, el resultado del esfuerzo de ustedes y el trabajo que están haciendo pues va muy bien en realidad y también como les dije pues un orgullo pues estar en un podcast de top 10 de este año, entonces pues muy halagado por esa parte. En realidad, sí, como lo comentaste, pues yo ya llevamos algunos años de conocernos, empezamos en el tecnológico, yo soy ingeniero de mantenimiento del 2018, en el 2019 estuve trabajando en Intel como ingeniero de facilidades, una empresa tercera, llamémoslo así, una empresa que daba servicios profesionales. En el 2010 tuve la oportunidad de moverme a una empresa ya más en lo que más me interesaba a mí, que eran proyectos y la parte de automatización. Empecé como ingeniero de software en la parte de implementación de los proyectos, principalmente proyectos de Latinoamérica, México, Brasil, Argentina, los principales países, llamémoslos así. Después tuve ya otras experiencias internacionales, pude ir a Argentina, hacer pruebas con clientes, llevar entrenamientos en Brasil, en México, y en el 2013 pues ya pude salir a Norteamérica y tener una experiencia con un proyecto pues mucho más amplio, mucho más grande, y desde 2013 al 2019 estuve en algunos roles de liderazgo de proyectos, de team lead, llevando equipos para desarrollarlos, y en el 2019 pues tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos allá empezar en el puesto como gerente de proyectos. Y pues eso ha sido toda una experiencia, pues con todo lo que nos ha sucedido en estos últimos años, adicional de que pues no iba solo, iba acompañado con mi hija recién nacida casi y mi esposa, entonces pues una gran experiencia profesional y de vida y familiar. Entonces pues ahí hemos caminado por varios lugares y siguiendo el paso que lleva el mundo, ¿no? Cómo vamos caminando. Entonces pues, la experiencia ha sido muy interesante en todos estos años y la verdad, como les dije anteriormente, pues muy halagado de compartir y de estar con ustedes hablando de este tema de maestrías que es muy interesante a nivel de
de decisión, ¿no? Que es un hito, como decía Federico, de nuestras vidas, qué queremos, qué vamos a hacer, cómo nos puede ayudar también, porque eso es un punto estratégico de dónde queremos desarrollarlos y cómo queremos crecer. Me gustaría preguntarle a Carlos, bueno, ya nos explicó un poquito en qué ha trabajado, pero ¿por qué estudió ingeniería? O sea, si nos puede dar un poquito más de background, ¿cuál fue esa decisión para llegar a la ingeniería primero? Claro, en realidad, pues, como muchos de nosotros, creo, llegamos a un punto de la vida donde nos planteamos, bueno, ¿qué sigue después de aquí, no? Porque llegamos del colegio, donde nuestros años son muy interesantes, muy bonitos, todo es, llamémoslo así, cuando uno crece ya lo empieza a ver esa experiencia y es mucho más sencillo, ¿no? Porque ya en la parte después del colegio, pues ya es donde empieza a tomar uno más pertenencia de lo que quiere hacer en su vida, ¿no? Yo sé mucha influencia de mis familiares, llámese en el sentido de exactamente cómo podía desarrollarme. Por dicha, tuve muchas habilidades con la matemática, me gustaban mucho las matemáticas, armar y desarmar, eso yo creo que todo ingeniero lo traemos ya en nuestro quehacer, ¿no? Jugar de electricista, jugar de mecánico, es esa parte, ¿no? Yo con la parte de ingeniería, inclusive antes quería ser piloto y después quería ser médico y al final terminé siendo ingeniero, pero en realidad pues yo me enfoqué mucho en las habilidades, con lo que mucho me gustaba a mí y por eso me decidí mucho por la ingeniería. Aparte que sí tuve una persona como un coach, llamarlo así, un familiar que pues me da muchas ideas de qué se puede hacer y qué puede desarrollarme y que también vea las habilidades en mí. Entonces, mi decisión fue muy basada en mis habilidades y mucho que yo pensaba y me proyectaba lo que yo podía llegar a hacer. Y al final, pues sí, el ingeniería de mantenimiento da esas facilidades en el sentido de que la carrera te abre muchas puertas. Te puedes ir por la puerta eléctrica, la puerta de telecomunicaciones, de grado, la puerta de automatización, la parte mecánica también, parte de diseño y pues también la parte administrativa en la parte de relación administración, de mantenimiento, ¿no? Entonces, principalmente por esas razones yo creo que decidí primero ingeniería y después el TEC, porque pues me daba muchas facilidades y porque principalmente yo no estaba 100% decidido decir, bueno, sí, quiero enfocarme en la parte eléctrica, quiero enfocarme en la parte mecánica, o quiero enfocarme en X área, ¿no? Y eso pues me llevó a muchas disyuntivas de, bueno, exactamente qué es lo que quiero hacer, inclusive después de salir de la universidad, pues como ustedes lo han planteado, en ese abismo de que, bueno, exactamente, bueno, ya terminé, ya está, tengo el conocimiento teórico, bueno, y ahora sí, empecemos a aplicarlo, pero ¿a dónde, no? Entonces eso es parte que uno llega a ese abismo de la vida, principalmente en la selección de la carrera y después cuando ya uno sale de la carrera, a dónde quiere crecer, ¿no? Si pudiera devolverse en el tiempo, ¿habría algún consejo específico que se daría a usted mismo tanto antes de entrar a la universidad como una vez que estaba estudiando? Claro, no es que uno se arrepienta de hacer las cosas en la vida, pero hay muchas cosas que uno dice, bueno, tal vez si me volviera, tal vez hubiera hecho varias cosas diferentes. Yo creo que la parte de trabajar, o sea, yo trabajé muchas vacaciones, yo las trabajaba cuando salía del TEC, en las vacaciones de medio año, las vacaciones de diciembre, muchas veces las trabajaba con ese familiar y eso pues me ayudó mucho a crecer profesionalmente y como persona. Yo creo que eso fue una cosa que hice, tal vez lo que quisiera complementarlo es tal vez salirme de esa parte de ese negocio, digamos así, familiar y pues ampliar más en otras áreas. Y después, otra de las cosas que tal vez yo pude haber hecho, que inclusive algunos de mis compañeros de colegio la hicieron, era tomar un año para hacer un intercambio. Y inclusive eso creo que es parte, con todas las experiencias que yo he tenido después internacionales, eso es una de las cosas que tal vez en mi vida puede haber cambiado en el sentido de tener más experiencias más jóvenes internacionalmente. En algún momento de la vida se me planteó una posibilidad de ir al extranjero para ir a trabajar, pero yo seguí estudiando y lógicamente no me arrepiento, pero creo que sí pude haber tomado tal vez esa experiencia previa internacional de salir a otro país y también la práctica del idioma y esta parte creo que sí es muy importante. Entonces,
como les digo, no es algo que me arrepienta, pero sí, sí ayuda mucho. Ya después cuando uno ve y empieza a trabajar en empresas que lógicamente trabajan a nivel global, pues la parte del idioma es fundamental, ¿no? Y uno muchas veces tiene conocimiento del idioma inglés principalmente y demás, pero cuando ya uno empieza a aplicarlo, pues es diferente, ¿no? Entonces, pues sí, mi recomendación por ese lado es, si pudieran complementar el estudio con algún trabajo donde ustedes vean que les pueda ayudar, donde les pueda enfocar a futuro, creo que es muy buena. Y también si pudieran tener alguna experiencia de intercambio o una experiencia internacional de 3 meses, 6 meses, ojalá un año, donde puedan mejorar el idioma, donde puedan tener esa experiencia como persona, lo hace crecer a uno mucho, ¿no? Entonces creo que esa sería mi par de recomendaciones. Claro, completamente entendible. Y de hecho, yo he escuchado a varios estudiantes que dicen cosas parecidas porque también he escuchado otros que dicen, no, es que yo prefería terminar la carrera en el tiempo que era, se supone, ¿verdad? Digamos, 5 años o 4 años y medio para poder tenerlo y ponerme a trabajar de una vez, mientras que hay otros que dicen, mejor hubiera durado un año más o un semestre más y hubiera tenido la experiencia de hacer un intercambio. Entonces, de hecho, no es la primera persona a la que escucho decir eso. Y creo que puede ser algo bastante interesante para la gente que nos escucha, ¿verdad? Sí, claro, eso no es solamente una experiencia, llámese así, en ese lado que estamos hablando profesional, de que alguien vaya afuera y profesionalmente empiece a tener algún contacto a nivel técnico profesional, sino también a la parte personal, ¿no? El estar, digamos, en un país solo, donde uno se vale por uno mismo, donde ya, pues lógicamente no tiene la familia y demás en su país de origen, pero ya estar viviendo una experiencia completamente solo, donde ya tienes que vivir, valerte por ti mismo y donde tienes que empezar a, en ese caso, a practicar otro idioma o empezar a utilizar tus herramientas que tienes para la vida, pues esa es una experiencia muy buena, muy enriquecedora. Gracias por compartir tus experiencias, Carlos. Y en este podcast tratamos mucho de hablar con nuestros invitados sobre esa etapa en la vida o el abismo entre la universidad y el mundo real. Para ti, ¿cuál fue tu experiencia al encontrarte en este abismo? ¿Cómo fue la adaptación después de terminar la universidad al mundo laboral? Bueno, yo cuando termino de hacer la práctica, principalmente, bueno, primero que nada, terminé la práctica, no había posibilidades de continuar en la empresa donde estaba. Digamos que ese fue uno de los factores. Después, como les decía anteriormente, tuve mucha injerencia de un familiar que pues sí tenía un negocio donde pues tenía muchas posibilidades de crecer y tomarlo. Y sí, llegó ese abismo donde uno dice, y como decía Laura, pues uno a veces quiere correr mucho y pues empezar a trabajar ya y empezar como a veces dicen, comerse el mundo, ¿no? Y empezar a tener todo ese tipo de experiencias. Entonces, en mi caso personal nunca me costaba mucho esa espera, ¿no? De llegar y decir, voy a esperarme tal vez un tiempito para buscar, un tiempo para buscar algo que realmente me guste y donde quiero enfocarme. Y entonces ahí fue donde empecé a trabajar con este familiar y tal vez empezar a ver esas posibilidades del emprendedurismo. Sí, siempre me ha interesado mucho los negocios y por eso también, ahora vamos a hablar un poco del tema de la maestría, pero sí, el tema de los negocios, el tema de crecer y de formar, pues siempre me ha interesado. Entonces, por ese lado me decidí a tomar ese rumbo, pero el abismo es grande porque, como te dije, uno quiere como comerse el mundo, ve tantas oportunidades y al final, pues muchas veces se complica mucho, ¿no? Y ese fue como el primer abismo que yo vi, que yo decía, bueno, me cuesta a mí esperar que tenga la oportunidad de un trabajo y demás, y por ese lado se me hacía difícil poder llegar a tener esa paciencia con esa espera, ¿no? Después ya uno en la vida aprende uno ya a que tiene que tomar el tiempo y tomar esas decisiones como deben ser, ¿no? Pero principalmente ese abismo fue bastante interesante, si queremos llamarlo, y al final pues me tomé esa decisión. Y después llegó también otro abismo que fue cuando yo dije, bueno, sentía que no crecía, sentía que no iba al ritmo que yo quería que fuera el crecimiento, la experiencia. Entonces fue cuando decidí moverme ya a una empresa
que lógicamente no estaba desarrollando yo, sino pues pertenecer ya a otra empresa, ¿no? Entonces, en esa parte llegamos a ese par de abismos, pero al final uno, pues la vida lo va llevando por donde tiene que ir y va tomando sus decisiones y al final se va enderezando, como bien dice la barca, ¿no? Entonces, Carlos, siguiendo con esta introducción, ¿por qué te enfocaste en el área de Project Management? Y, o sea, ¿por qué este ha sido, digamos, como el énfasis de tu carrera? ¿Qué le viste al área de Project Management que te llamó tanto la atención? Sí, en realidad yo estuve, como les dije anteriormente, en la parte de facilidades, en la parte de manufactura, y pues es mucho aprendizaje, el ritmo es bien interesante, pero sí era como un ciclo como sin fin, ¿no? Y por eso yo creo que en la parte de manejos, pues cada proyecto es un mundo, cada proyecto es propio, y entonces es muy dinámico en ese sentido, porque cada proyecto tiene, aunque sea pequeño, grande, mediano, todo, aunque sea una repetición de otro proyecto, o sea muy similar a un proyecto anterior, cada es único, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención los proyectos porque son muy dinámicos. Ahorita donde estoy trabajando tenemos programas o proyectos donde muchas veces es replicar ya sea un equipo anterior o un proyecto muy similar, pero aunque sea una réplica, o sea, hacer una copia es diferente, ¿no? Entonces, a mí la parte de Project Management me interesa mucho por la parte dinámica, porque también hay mucho networking, principalmente también en este puesto en que estoy ahorita, pues trabajas con mucha gente, la parte técnica, la parte legal, la parte comercial, eh, diferentes organizaciones dentro de la empresa que lo hacen hacer mucho, muy dinámico a uno y pues también exigen bastante, ¿no? Entonces, por eso principalmente me enfoqué en la parte de manejo de proyectos. Ok, excelente, Carlos. Muchísimas gracias por compartir un poquito más acerca de tu historia y compartir sobre todo ese tema de los abismos. Me pareció muy interesante que no viviste un solo abismo, sino que tuviste uno que es también de cambio de ritmo, cambio de carrera, y eso me lo escribí como un tema que tal vez podríamos tocar en algún momento, si existe un solo abismo o si hay más. En todo caso, vamos a entrar ahora al fondo de este programa, que es la parte de las maestrías. Entonces, como les explicaba antes, vamos a hacerlo una dinámica un poco diferente. Voy a entrevistar a mis compañeros aquí, a Laura, Carlos y Daniel, y les voy a hacer algunas preguntas acerca de las maestrías que ellos sacaron. Entonces, para no perder el ritmo, Carlos, voy a empezar con vos y te voy a preguntar cuál es la maestría que escogiste, a dónde la sacaste, que me parece que fue en Costa Rica, y me lo confirmas, ventajas y desventajas, y qué provecho le has sacado hasta el momento. Claro, sí, yo opté por la maestría de Administración de Empresas, la MBA, como dijiste, eh, la maestría, me especialicé en la parte de finanzas. Eh, Parte de esos abismos que dijimos ahora, ¿no? Bueno, llegamos a la parte de posgrado, bueno, ¿qué queremos hacer después de esa especialización que traemos? Y también yo entré en ese abismo de, bueno, yo tengo mucha experiencia en la parte de manejo de proyectos y demás, y yo estaba entre, bueno, ¿por qué manejo proyectos y una maestría de manejo de proyectos y por qué no una de administración de empresas? A mí la parte de administración de empresas siempre me ha interesado, la parte de los números, la parte de manejar un negocio, hacer negocios, eso siempre me llama la atención y me gusta mucho. Entonces llegué a ese abismo de, bueno, si tengo la experiencia de manejo de proyectos, si he llevado cursos de manejo de proyectos, ¿por qué no tomar esa, no? Y el otro lado me decía, bueno, pero si lo que te interesa es hacer negocios, si te interesa el conocimiento de la administración y complementarlo con una carrera de ingeniería, pues ¿por qué no la otra, no? Y yo creo que por ese lado fue donde me decidí. Eh, Tenía muchos puntos en la parte de, como quien dice, de la parte de manejo de proyectos y podía haber tomado esa, pero yo decía, bueno, como que me voy a quedar en un solo lado, ¿no? Y yo muchas veces en la vida muchas veces trabajo con alternativas, entonces no quería dedicar 1000% a esa área, ¿no? Entonces me decidí por la maestría de administración por el hecho de
de complementarlo con la parte de ingeniería y técnica que yo tenía. Yo decía, bueno, es un complemento muy bueno, me va a servir en tener conocimiento ingeniería, conocimiento técnico, y después la parte de administración, porque las posibilidades de negocio, las posibilidades de conocimiento de administración se me pueden ampliar ese lado. Entonces, principalmente por eso la tomé. La tomé en el tecnológico, en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, y pues mucho de mi carrera la he desarrollado ahí porque tuve muchas referencias, hablé con varias personas que lo habían tomado, y cómo eran los profesores, cómo eran las clases, cuál era la dinámica, cómo la llevaban, y pues me sentí muy afín en esa parte. Inclusive después de la maestría, pues me ha ayudado mucho a ampliar esa red de contactos, ¿no? Que es uno de los beneficios que yo veo, y la verdad sí me parece muy buena, y además todos los profesores pues son profesores con experiencia en el área que están trabajando. Muchos tienen negocios, tienen sus empresas, entonces pues lógicamente eso a nivel local pues te ayuda. Lógicamente a nivel hacia afuera no tanto, pero el, el, el hecho de que sean personas que ya han trabajado en negocios en el ámbito local, pues le da esa ventaja, llamarlo así, en la parte académica y en la parte de selección. Además, siempre me interesó mucho, como estábamos antes de pandemia, eso fue en 2016, 2014, sí, 2015, perdón, 2015, 2016. Siempre me interesó mucho la parte de presencial. Yo creo que la ventaja de la presencial antes de pandemia era ese networking, esa sentarse en el receso, hablar con la gente que no está trabajando con vos, porque habían farmacéuticos, había ingenieros, habían abogados, es muy amplia. Aunque ya el tecnológico en esa parte pues lo empezó a dirigir un poco más en personas que están fuera de administración, bueno, traen una experiencia, un background de administración, y ya personas que sí traen, porque lógicamente traen un enfoque separado. Entonces, yo creo que principalmente por eso me decidí, y esa parte, esas ventajas que les comentaba, fue que decidí yéndome por el tecnológico y por esa parte presencial. Yo creo que eso ayudó mucho, y es una de las ventajas que he tenido en toda esta maestría, que inclusive, pues, más allá a veces en amistades, y no la sigue llevando durante los años. Carlos, y vamos a ver, bueno, esas ventajas pues sí tienen mucho sentido, sobre todo Costa Rica, al ser un país pequeño, el networking es sumamente importante. Mi papá siempre dice, conocidos, no conocimientos, ¿verdad? Entonces, ¿has podido utilizar esos conocimientos, perdón, esos conocidos, ese networking? ¿Cómo le has sacado provecho después de que te graduaste? Pues, suena que ya han pasado varios años, ¿verdad? Y pues tal vez la pregunta es que has logrado hacer algo más con esos contactos, con ese networking, o sea, ¿cómo lo seguís incorporando en tu carrera profesional? Claro, ese tema de hacer sus conocidos y sus networking, su red de amistades profesionales, le llamo a veces yo, la he explicado de diferentes maneras. Gente que uno a veces necesita algo a nivel familiar con negocios, o inclusive la misma gente necesita de su lado, entonces uno empieza a hacer de que, mira, ocupo un ingeniero, ocupo tal persona para tal puesto y demás. Entonces en esa parte uno muchas veces lo utiliza, inclusive más allá de lo profesional, muchas veces a nivel de ocio, porque tenía un compañero que tenía restaurantes, entonces muchas veces nos pasaban invitando que fuéramos al restaurante, inclusive aquí a una de las playas en Costa Rica. Entonces pues por ese lado también hay cierto beneficio, pero a nivel profesional, esa parte de buscar recomendaciones, de buscar recursos, inclusive a veces hasta negocios, porque en un momento peloteé con algunos compañeros algunas posibilidades de negocio también. Y esa parte principalmente de que si a uno le están hablando, inclusive no para mí, para otras personas me han hablado de, es que estoy haciendo tal negocio y necesito tal persona, mira, yo te puedo contactar con otra persona que te pueda ayudar, o que te puede complementar tu negocio y demás. Entonces, por ese lado me ha ayudado. Y a nivel ya propiamente en la empresa, yo creo que eh, el papel aguanta todo lo que le pongan, pero muchas veces cuando uno pone el que tenga ese conocimiento o esa experiencia de una maestría, pues
le da a cierto plus. Le digo yo que es muy relativo porque depende de la persona que te entrevista, depende del puesto que estás aplicando, ¿no? Yo en el puesto que tuve que ir a 2019 a Houston, tuve que hacer una entrevista, inclusive presencial, tuve que ir a Houston a hacer la entrevista y al final, pues, a cierto grado te da un diferenciador, ¿no? Porque, pues, lógicamente hay esfuerzo, hay conocimiento que te hace que tengas, pues, una perspectiva diferente y donde también puedes aportar en la empresa, ¿no? Ok, excelente. También apunté que sacar maestrías tiene beneficios como comer gratis y, y contactos. No, pero definitivamente en un país como Costa Rica puedo ver cómo eso también sucede comúnmente. Laura, igual para vos, hablarnos de tu maestría, por qué la escogiste, por qué decidiste sacarla en Costa Rica, qué ventajas y desventajas y qué provecho le has sacado. Yo creo que escuchando el episodio que grabamos con vos, tal vez mucho de esto se contesta solo, pero para quienes no lo hayan escuchado, recordarnos estas cosas. Ok, vamos por partes primero. Bueno, mi maestría no es en física de plasmas, en realidad. Mi maestría es una maestría académica en ingeniería en dispositivos médicos del TEC. Yo soy de la segunda generación de esta maestría, entonces en realidad en ese momento fue bastante nueva. Y segunda generación significa que entre la primera y la segunda la diferencia era de 4 meses, si no me equivoco. Entonces, bueno, prácticamente es casi que una misma generación al principio. Bueno, yo tal vez de los que hayan escuchado el episodio mío, yo después de que trabajé en industria regresé al TEC para hacer investigación porque me di cuenta que realmente eso era lo que me movía y bueno, todavía lo que me motiva es hacer investigación en plasmas. Y mientras estaba trabajando en el TEC como funcionaria normal, salió la oportunidad de que la maestría en dispositivos médicos por lo general busca, bueno, ella tiene dos partes. Una es maestría profesional, que es para la mayoría de gente que está trabajando en la industria médica, que trabaja a tiempo completo, y la otra la maestría académica, que es la que yo saqué. Y por lo general se busca que en cada generación de la maestría en dispositivos médicos hayan al menos 2 estudiantes que la saquen en la parte académica. Ahora, es muy difícil conseguir en realidad a alguien que se dedique a la parte académica porque eso significa, bueno, aparte de llevar un curso más, que digamos no es tanto problema porque el curso es la parte de seminario de proyectos, si no me equivoco. Lo difícil es que esta persona tiene que dedicarle muchísimo más tiempo a la maestría porque hay que hacer investigación propiamente. Entonces, cuando a mí se me presentó la oportunidad de hacer la maestría fue porque ellos estaban buscando algún estudiante, idealmente también que ya estuviera dentro del TEC, que esté involucrado en un proyecto de investigación o que tenga la posibilidad de hacer un proyecto de investigación para que este pueda ser válido para la maestría académica. Entonces, mientras yo estaba en el grupo de plasmas, también estaba coordinando la parte de plasma medicine o plasmas en medicina y en agricultura, y de ahí más o menos como que surgió la idea, la posibilidad de que como ya yo iba a aplicar a un proyecto de investigación, que ese también me pudiera servir para la maestría. Entonces, digamos como que todo calzó ahí en el momento, yo apliqué y sí resulté como una de las estudiantes seleccionadas para la maestría académica, que como digo, bueno, son muy pocos y al final, en todo caso, son muy, muy pocos los que aplican por el tiempo que hay que dedicarle. Entonces, bueno, digamos que así fue como se dio porque todo calzó en ese momento. El proyecto para el que yo, antes de entrar a la maestría, ya yo había aplicado un proyecto de investigación en el TEC como funcionaria, que era relacionada casi que casualmente a dispositivos médicos, en este caso, tratamiento de superficies en implantes con plasma spray para poner una capa biocompatible dentro de los implantes. Y bueno, como ese proyecto se me había aprobado, digamos que ya el proyecto de la maestría iba a ser relativamente fácil de saber cuál iba a ser mi proyecto, que era precisamente este de implantes. Entonces, bueno, por dicha todo se dio ahí. Y la verdad es que el motivo, como decía, que escogí fue porque todo calzó de alguna forma y porque yo quería hacer doctorado. Y ahorita voy a hacer en unos minutos, cuando hable de las ventajas y de las ventajas y desventajas, perdón, voy a hacer un paréntesis con esta parte.
pero bueno, como digo, el hecho de sacarla en Costa Rica fue casi que circunstancial porque ya yo estaba trabajando ahí en el tecnológico, entonces, bueno, pues la oportunidad se dio. Ahora, de ventajas y desventajas, la primera es con las ventajas, es que al ser académica, como yo sabía que quería seguir haciendo investigación, fue precisamente lo que me calzó. Los cursos eran exactamente los mismos, yo llevaba el mismo contenido con mis compañeros de industria médica, yo había trabajado ya en industria médica y creo que esta fue una ventaja sumamente grande para mí, porque también he visto los casos de otros estudiantes de la maestría en dispositivos médicos que solo han trabajado en la universidad y nunca han estado en industria médica y tal vez les cuesta conectar un poco el contenido de los cursos. Y creo que aquí es parte como de ver por qué sacar una maestría o no, ¿verdad? O sea, si de verdad me sirve para lo que yo estoy haciendo o tal vez, como digo, es una manera más de conectarla, puede ser más fácil si ya yo estoy dentro de esa industria, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, al llevar esos cursos con los compañeros de la parte profesional, pues hay un intercambio muy, muy grande, lo que hablaban ahora del networking también. Yo, bueno, obviamente no podíamos comer en restaurantes gratis, ¿verdad? Porque ese no era el tipo de maestría, pero sí también existía la posibilidad de hacer ciertos tipos de tours o de coordinar dentro de las empresas con los estudiantes, porque también habían grupos de estudiantes de una misma empresa, de que podíamos recibir las clases en tal empresa tal viernes, por ejemplo, o un sábado recibíamos las clases en otra empresa y después hacíamos un tour por las instalaciones. Entonces, creo que eso fue bastante bonito de la maestría. Y bueno, que obviamente esta maestría ha ido creciendo mucho en los últimos años, que yo, bueno, también he sido parte como charlista de la maestría, todavía no como profesora porque no he tenido mucho tiempo por la diferencia horaria, pero al menos he ayudado a dar charlas también. Es muy bonito ver ese contacto dentro de la academia y de la industria también, entonces creo que eso sería bastante bueno. Ahora, bueno, desventajas, la verdad es que depende mucho de qué esté buscando uno. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si lo que yo quiero como profesional en dispositivos médicos o alguien que trabaja en dispositivos médicos, si yo quiero hacer algo mucho más técnico, por ejemplo en R&D, con diseño de producto, esta maestría no creo que sea la indicada. Creo que serviría una maestría un poco más técnica en un tema muy específico, qué sé yo, en software médico o en sistemas embebidos o en algo mecánico o inclusive en algo médico. Pero depende muchísimo de qué paso o qué camino profesional uno quiera seguir. Y creo que esto es al final lo más difícil de ver qué maestría quiere sacar uno. Como digo, en mi caso yo no le vi ninguna desventaja, bueno, primero porque trabajé en industria médica y es algo que me apasiona un montón y de hecho es una de las ventajas por las cuales yo la saqué. Yo trabajo en un grupo de investigación en superficies bioactivas y tengo el conocimiento de normas médicas y eso ha ayudado mucho a dar cierto criterio para ciertos proyectos que hemos tenido que hacer. Entonces, pues como digo, depende muchísimo de qué se quiera hacer al final, pero para alguien que tal vez si busca un poco más como tipo manager o sí como jefe de un área de ingeniería o de un área de producción dentro de la industria de dispositivos médicos, creo que es una maestría bastante indicada. Ahora, de nuevo, yo saqué esta maestría hace ya 6 años, más o menos, 5 años, y ha cambiado mucho, porque era una maestría bastante nueva, entonces creo que ha sido, no podría hablar por cómo están ahorita los cursos, sé que ha avanzado mucho, sé que ellos siempre están en contacto con las empresas para ver qué necesidades hay, y creo que eso es algo muy bueno que hay en Costa Rica en general, al menos dentro del TEC. El TEC se fija mucho en qué ocupa la industria para poder darle ese tipo de profesional a la industria. Y eso es algo sumamente importante para también saber qué maestría uno quiere sacar. Y ahora aquí quiero hacer como el paréntesis de ventajas y no sé si desventajas de sacar una maestría en general, ya sea en Costa Rica o más bien de tratar de venir a Europa a sacar una maestría para seguir un camino académico. En Costa Rica nosotros tenemos el sistema de bachillerato y licenciatura. Y por lo general la licenciatura son 5 años. En Europa, por un tratado que se llama, o declaración que se llama de Bolonia, lo que hicieron hace unos años fue tratar de unificar todos los sistemas de educación superior
para que trataran de ser equivalentes. ¿Por qué? Porque no era lo mismo tener una licenciatura de España a tener un diploma engineer o un diplomado en ingeniería de Alemania. No significa que por el hecho de que se llamara diplomado fuera menos, que es por ejemplo como los diplomados, ciertos diplomados que conocemos en Costa Rica, sino que simplemente la denominación era diferente y los créditos que se usaban eran diferentes. Entonces esta declaración de Bolonia lo que buscó fue tratar de unificar el sistema. ¿Qué significa eso? Que aquí en Europa, por lo general, un bachillerato son 3 años y después del bachillerato sigue la maestría, que son 2 años más, por lo cual alguien con maestría ya tiene 5 años de estudios, mientras que, por ejemplo, alguien con licenciatura en Costa Rica también tiene los 5 años. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, cuando yo hice mi maestría, yo tenía los 5 años de licenciatura más los 2 años de maestría. Entonces, la gran ventaja que a mí me dio esto fue que cuando yo apliqué a mi doctorado, no tuve ningún pero de parte de la comisión doctoral para que pudiera entrar como estudiante equivalente de doctorado cuando revisaron mis títulos, porque por la cantidad de créditos y la cantidad de horas que yo hice en la universidad, tanto maestría más licenciatura, sumaba, si no me equivoco, como unas 12,000 horas, por decirlo así. Conozco, por ejemplo, a otro estudiante, no sé si tal vez Daniel y Federico se acordarán de Humberto Trimiño, si lo habrán conocido en el laboratorio de plasmas. Él sacó la licenciatura en ingeniería electrónica en el TEC, se vino para acá, para Alemania, muy cerca donde yo estoy, en otro instituto de plasmas, y entró al doctorado en ingeniería eléctrica, si no me equivoco, y él no hizo maestría, sino que simplemente aplicó con la licenciatura, y la licenciatura, como eran 5 años, fue válida para que él pudiera entrar directamente al doctorado. Pero esto depende muchísimo de donde uno está aplicando, de la facultad donde uno aplique. Entonces, esto de ventajas y desventajas de sacar una maestría depende mucho del camino que uno quiera tomar y también donde uno vaya a estudiar, porque depende también de si es una maestría profesional, si es académica, etcétera, y al final lo que uno también tiene que tomar en cuenta son los créditos que uno tiene para poder aplicar a esto. Ahora, ya como para ir cerrando la participación mía en este caso, yo ahorita tengo varios estudiantes de Costa Rica aquí de practicantes en Alemania y bueno, muchos tienen el interés de tratar de sacar una maestría o ver si quieren seguir con el doctorado a futuro y el consejo que yo les doy a ellos es que si quieren sacar una maestría, considerando que ya tienen estudios de 5 años en Costa Rica, es decir, de licenciatura, que busquen una maestría que les dé algo más y no que sea como una repetición de lo que ellos ya estudiaron. Por ejemplo, alguien que estudie ingeniería eléctrica, que no saque una maestría en ingeniería eléctrica en Alemania, donde no se ve ningún otro énfasis, sino que, por ejemplo, saque una maestría en ingeniería eléctrica con énfasis en energías renovables y ya se puede diferenciar de lo que otra gente vaya a hacer y diferenciarse dentro y fuera de Costa Rica al final. Entonces, que no trate de haber una duplicación de lo que ellos quieran aplicar, independientemente de si es para la industria o si es para la academia donde quieran continuar. Entonces, creo que más o menos eso serían como mis consejos o como mezclar las ventajas y desventajas con la experiencia que yo tengo de momento. Muy bien, Laura, muchísimas gracias. Excelentes consejos. La verdad que muchas de esas cosas que compartiste me parece que son súper útiles para quienes están pensando ir a sacar una maestría afuera. Y hablando de personas que sacaron una maestría afuera, vamos a hablar con Daniela ahora, que es también quien tiene más maestrías en este selecto grupo. Tiene un total de 2. Te voy a hacer las mismas preguntas, ya las escuchaste, entonces contanos, Rosen, ¿cuál fue tu experiencia con esto? Bueno, sí, como tú lo dices, es un poco inusual sacar 2 maestrías y bueno, voy a explicar las razones por las cuales lo he hecho. Pero empecemos con la primera maestría. Entre el 2010 y el 2011 saqué una maestría de gerencia y la innovación aquí en Suecia. Y bueno, ¿por qué estudié esto? Si recuerdan en los primeros episodios de la primera temporada de este podcast, yo hablé sobre mi proyecto de graduación relacionado al diseño y fabricación de un prototipo de una cafetera espacial. Y
una de las cosas que más me gustó de ese proyecto fue todo el proceso de idear un producto y volverlo una realidad. Luego de trabajar con ese proyecto, estuve, valga la redundancia, trabajando para una empresa especializada en la venta de servicios IT, y yo trabajaba en el área de desarrollo de negocios, básicamente trabajando con el mismo principio de desarrollar ideas y convertirlas en un negocio. En ese entonces, estoy hablando entre el 2008 y 2010, se hablaba mucho sobre el tema de la innovación y el impacto que la innovación tiene para transformar las sociedades. Y eso me llamaba mucho la atención. Así he quedado mi trabajo, mi experiencia con la cafetera espacial y lo caliente que se está volviendo el tema de la innovación, decidí explorar oportunidades de especializarme en ese tema. Entonces me di la tarea de comenzar a buscar maestrías dentro de Costa Rica en ese tema, pero lastimosamente no encontré nada relacionado a este tema y al mismo tiempo no estaba dispuesto a darme por vencido. El siguiente paso que di fue buscar maestrías fuera de Costa Rica y me llamó mucho la atención un programa de gerencia de la innovación aquí en Suecia. Y de alguna forma creé una conexión un poco extraña y me obsesioné un poco con la idea de venirme aquí a Suecia y sacar esa maestría. Paralelamente, mientras buscaba información sobre ese programa o posibles programas de innovación, también comencé a averiguar un poco sobre Suecia y las razones por las cuales este es un país tan innovador. Y para los que quieran aprender un poco más sobre este tema, los invito a leer un artículo que publicamos en nuestra página de LinkedIn hace unas semanas, que básicamente describo un poco sobre este tema. Valga la publicidad hacia ese artículo, pero es muy importante entender por qué Suecia es un país tan innovador. Ahora sí, volvamos a la discusión. Luego de aplicar y ser aceptado, tuve una gran bendición de que me dieron una beca para poder venir acá. Son costos relativamente altos para poder mantenerse aquí. Y en ese entonces, estamos hablando del 2010, todavía la educación para extranjeros en Suecia todavía era gratuito. Entonces, básicamente lo único que yo necesitaba era el capital necesario para mantenerme durante un año en Suecia. Y bueno, tuve la bendición de tener una beca para poder subsistir un año aquí. Sin pensarlo dos veces, empaqué mis maletas, renuncié a mi trabajo y me vine aquí a Suecia. La idea era estar el año de la maestría, pero ya vamos 12 años desde que me vine. Y bueno, ¿de qué trata la maestría? La maestría en sí trata de cómo desarrollar una idea, cómo crear prototipos, cómo desarrollar un caso de negocios, cómo gerenciar la innovación dentro de una empresa y comprender cómo la innovación ha afectado el desarrollo de los países en los últimos años. Entonces, básicamente esa fue la primera maestría y razón por la cual terminé aquí en Suecia. Y la segunda maestría que saqué se llama Industrial Economics and Management, que es muy similar al MBA que Carlos sacó. O sea, son muy pocas las diferencias y en sí la universidad lo llama como un MBA. Y la razón por la cual decidí sacar esa maestría es porque, número uno, es una maestría a distancia. Eso quiere decir que no había necesidad de ir a la universidad y podía trabajar en ella cuando yo tuviera el tiempo. La educación universitaria en Suecia para suecos en estos momentos, y yo creo que para europeos también, es gratuita. Y para serles honestos, o sea, decidí sacar una maestría porque quería un hobby para el tiempo que me tomaba ir en tren al trabajo todos los días, que en ese entonces, antes de la pandemia, era alrededor de 2 horas y media. Entonces, como que quería llenar ese tiempo con cierto aprendizaje estructurado. Usualmente lo usaba para leer, pero dije, bueno, ¿por qué no explorar la oportunidad de sacar esa segunda maestría? Y bueno, se dio la oportunidad y la he terminado. La terminé, ¿cuándo fue? Como en junio de este año. Entonces me tomó 2 años sacar esa maestría a la distancia. Ventajas y desventajas de mis maestrías, llamémoslo así.
La primera ventaja es que me permitió venir a Suecia a conocer su cultura y comprender las razones por las cuales este país es tan innovador. Aprendí sobre un tema muy específico que realmente me ha ayudado bastante a nivel profesional. Y es un tema, o sea, no solo aprendí sobre el tema, sino vine a un país que lidera ese tema. Entonces, conocer cómo es que ellos han trabajado en ese tema. Otra gran ventaja es que me abrió las puertas al mercado laboral en Suecia. Logré conocer y compartir con gente proveniente de varios países y eso es muy enriquecedor, muy válido hacerlo. Y eso también me llevó a otra ventaja que me obligó a usar y mejorar mi inglés. O sea, yo antes de la maestría pensé que hablaba bien inglés y me entendía bien inglés, pero ya cuando uno lo tiene que usar todos los días a toda hora, eso es algo muy retador. Luego otra ventaja, conocí otra forma de proveer educación. En Europa se le da una prioridad a la reflexión y discusión y en muchas clases se invitaban a especialistas en distintos temas para hablar y discutir sobre ellos. Entonces se aprendía a través de las experiencias de ellos. Y última ventaja es que me permitió ir a algunas empresas aquí en Suecia, tipo Ericsson y Electrolux, que posiblemente ustedes conozcan, y discutir sobre estos temas de innovación. Pero también veo algunas desventajas. La primera es que con la primera maestría me tocó salirme del mercado laboral durante un año. Y eso quiere decir que, bueno, por más de que obtuve la beca, perdí un año de salario. Una desventaja que me ha dolido bastante y es algo que me gustaría abundar un poco para que nuestra audiencia entienda el riesgo de sacar una maestría en el extranjero, y es que me convertí en un recurso sobrecalificado para Costa Rica. Cuando regresé al país, a Costa Rica, había asumido que muchas empresas tenían la intención de contratar a una persona con mi especialidad y mi conocimiento, pero la realidad es que choqué contra una pared. Muchas empresas me respondieron cuando yo aplicaba a posiciones que ellos me consideraban como un recurso sobrecalificado y para ellos eso es un riesgo. Entonces, por más de que había aprendido sobre un tema muy relevante para el país, no logré encontrar a una empresa o algún tipo de ayuda estatal que me quisiera dar una oportunidad. Y tristemente esa fue una de las razones por las cuales terminé regresando a Suecia. ¿Qué provecho le he sacado a mis maestrías? Bueno, como mencioné anteriormente, la primera maestría me ayudó a abrirme las puertas en Suecia y trabajar en ese área. Básicamente me he especializado y trabajado en esa área, que llamémoslo así, como liderar proyectos en innovación. Entonces, para serles honesto, yo no sabría qué sería mi vida sin la primera maestría que estaría haciendo yo en Costa Rica. Y con respecto a la segunda maestría, me acabo de graduar, como mencioné anteriormente, y la verdad no sé de qué tanto me va a servir. Como lo mencioné al inicio, fue un hobby muy extraño y muy retador. Y honestamente hoy siempre, o sea, he estado reflexionando sobre para qué la puedo utilizar y hoy en día no tengo una respuesta. Ok, perfecto, Rose, excelente intervención y muchas gracias por contarnos cómo fue ese proceso de llegar a sacar las 2 maestrías. Sí te voy a ayudar a contestar qué provecho le sacaste a la segunda maestría, que durante esa maestría fue que se nos ocurrió la idea del podcast, entonces yo creo que ya por ahí vas ganando. Ya Muy valió la pena. válido, muy válido. Toda la razón. Además que es el mejor ejemplo de cómo aprovechar el tiempo, ¿no? 2 horas de viaje en maestría, está perfecto. Ahí llegamos, lograste llenar ese espacio que tenías. Pero, Claro. ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema ahí? Y es que la idea era utilizar el tiempo de transporte para estudiar. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que yo apliqué antes de la pandemia. Entonces, luego llegó la pandemia en enero, febrero, y ahí fue cuando me respondieron que fui aceptado. Y la maestría comenzó en agosto. Entonces, ese tiempo de transporte, o sea, básicamente desapareció porque
trabajé desde el apartamento durante 2 años. Bueno, sigo trabajando híbridamente, pero entonces eso significó que en vez de estudiar durante mis horas de transporte, me tocó sacar mis noches para sacar la maestría. Entonces, bueno, la idea era muy buena, pero lastimosamente tocó cambiar un poco la ejecución de la misma. Aparte que probablemente se te pasaron algunas paradas de tren, probablemente, ¿no? Sí, estoy seguro que algún día seguro lo llegaron a despertar. En todo caso, muy bien, muy bien. Muy interesante cómo fue ese proceso para Rosen. Le voy a hacer una pregunta a todos que es de opinión y luego volvemos a las preguntas un poco más estructuradas. ¿Ustedes piensan que vale la pena sacar el primer título universitario, llámele bachillerato, licenciatura, e irse directamente a sacar una maestría? ¿O piensan que vale la pena trabajar algunos años y luego sacar una maestría? ¿Quién se anima de primero? Yo quiero empezar primero. Dele, dele. Ok, eso es algo que yo le recomiendo a todo el mundo, en realidad, porque a mí me lo recomendaron y estoy muy feliz de que me hayan recomendado eso, era trabajar primero antes de hacer una maestría. Y el mismo consejo va para quien piensa hacer un doctorado, especialmente un doctorado. Yo sé que hoy no estamos hablando de doctorado, pero hacer un doctorado es muy diferente a hacer una maestría también. Y bueno, y si es una maestría técnica o académica o no académica o si es profesional, son cosas muy, muy diferentes. Pero ¿qué es el punto de trabajar antes de hacer una maestría? Ver qué maestría se va a escoger. Creo que eso es lo primero. O sea, ¿y por qué quiero hacer una maestría? Y me acuerdo muy bien de esto porque cuando yo estaba trabajando en Intel, en uno de no entrevistas, pero ¿cómo se llama? En una como de esas evaluaciones que uno tiene como una vez al año con el jefe, yo le comenté a mi jefe que tal vez me gustaría hacer una maestría en administración de negocios, que por qué no. Porque creo que eso también es como una de las primeras cosas que uno piensa si uno no sabe o si no tiene tanta experiencia de qué quiere hacer, porque una maestría en administración de negocios, y si no que lo diga Carlos, puede funcionar para muchísimas cosas, porque son muchas las herramientas que pueden dar, ya sea que uno se dedique a una empresa propia o que trabaje dentro de una empresa grande, pequeña o mediana, o inclusive en la academia también, porque al final se ve mucho de administración de proyectos. Pero este jefe me decía, Laura, yo creo que usted tal vez debería esperarse unos 2 o 3 años para ver si usted quiere hacer eso. Y me dijo, no porque no crea que usted lo puede hacer, sino porque usted no va a aprovechar tanto esa maestría. Y aquí me voy también al punto de cuando comenté antes de que yo tenía compañeros en la maestría en dispositivos médicos que nunca trabajaron en dispositivos médicos. Y les fue muy bien y aprendieron un montón, obviamente, o sea, ese no es el problema, pero el hecho de poder conectar ciertas experiencias con lo que uno ve en clase, que yo creo que para eso está una maestría, al menos desde el punto de vista en Costa Rica, o si son maestrías profesionales, es el hecho de poder trabajar y poder relacionar todas esas experiencias y hacer el networking también. Y yo creo que eso es sumamente importante. Entonces yo sí recomendaría a cualquier persona que antes de hacer una maestría, especialmente si no están seguros en qué, lo mejor es estudiar un rato y después ver en qué se hace. O sea, ahora hay mucha gente que dice, no, pero es que una vez de que ve la plata ya no va a volver a querer a estudiar. Y yo creo que eso no es correcto. Pues habrá gente que lo verá así, pero hay otra que igual si tiene la motivación de seguir aprendiendo, no importa si se mete a maestría o no, siempre va a tener esa sed de conocimiento y siempre va a buscar actualización profesional. Entonces, al menos ese es mi consejo. Yo comparto mucho lo de Laura, en realidad. Definitivamente las maestrías o un posgrado te da pues un conocimiento teórico y que te da muchas puertas, te abre muchas puertas, pero la experiencia es el valor más fuerte que puedes tener en cualquier carta de presentación, llámese profesional, para buscar un trabajo, llámese para buscar algún ascenso, porque lógicamente el ser humano aprende más por experiencia propia, ¿no? Entonces, yo conecto con ese punto que dice Laura de ojalá haber trabajado en la maestría que querés aplicar, ¿no? Inclusive una de las recomendaciones que yo daría para alguien que quiere estudiar algo, una maestría es ojalá que lleve inclusive una idea o un proyecto a la maestría, principalmente para administración de empresas, como decía Laura, en esta parte es muy amplia, ¿no?
lo aplicas pues, para todo. Entonces, una persona que quiere llevar una maestría en administración de empresas, ojalá lleve un emprendimiento, una idea de negocio y la pueda desarrollar durante toda la maestría, porque eso le puede ayudar a catapultar esa idea y lógicamente le va a ayudar a aprender muchísimo más. Entonces, la experiencia no tiene título, ¿ah? Eso es algo que a uno lo lleva a la vida y va aprendiendo y eso nunca se le va a olvidar. Entonces, principalmente llevar ojalá un buen tiempo, no sé, 2, 3 años y si puede más, mucho mejor porque creo que el provecho que uno le saca cuando tiene experiencia previa es mayor, me parece a mí. Nada más quiero hacer un comentario con esto que dice Carlos también de tratar de tener un proyecto antes. En el caso, como él dice, de administración de empresas, pues sí sería bueno, qué sé yo, si es un emprendimiento o algún tipo de proyecto de la empresa, genial, pero también aplica para maestrías académicas, porque, por ejemplo, en mi caso, como había mencionado, yo ya sabía el proyecto que yo estaba generando para la maestría, porque como al ser académico es un proyecto que dura bastante tiempo y hay que hacer mucha investigación. Por ejemplo, bueno, yo empecé mi proyecto un año y medio antes de la graduación mía, mientras que mis compañeros de maestría profesional empezaron creo que 6 meses antes. Entonces, si uno no tiene un tipo de proyecto antes, es muy difícil o puede complicarse mucho al final tratar de buscar algo para poder terminar. Entonces, creo que ese es un consejo muy bueno de parte de Carlos, tratar de buscar algún tema en el que se quiera desarrollar. Gracias, Laura y Carlos. Y desde mi perspectiva, pues yo no sé qué hubiera pasado, o sea, con mi maestría si yo no hubiera pasado a través del abismo entre la U y el mundo real. Yo creo que yo choqué muy fuerte con la realidad y me tomó bastante adaptarme a, digamos que a la realidad, a estar fuera de la universidad. Y sin esos 2 años yo no hubiera madurado y cuestionarme realmente qué es lo que quería de la vida después de mi título de ingeniería. Y como yo mencioné ahorita cuando estaba hablando sobre cómo fue que llegué a Suecia y que me di el tiempo de investigar no solo sobre la maestría, sino también sobre el país, yo creo que no lo hubiera logrado directamente desde que estaba estudiando, porque tenía otras preguntas, tenía otras preocupaciones, llamémoslo así, cuando estaba terminando la carrera. Entonces, definitivamente es muy importante darse un tiempo, cuestionarse qué es lo que realmente quiero, comprender cómo funciona el mercado laboral y después sí tomar una decisión hacia dónde uno quiere ir. Entonces yo creo que los tres estamos de acuerdo de que es bastante importante darse un tiempo y cuestionar hacia dónde uno quiere ir. Daniel, nada más para agregar ahí, vieras que yo veo esto mucho, digamos, gente en academia, digo, bueno, y cuando me refiero a academia, donde yo trabajo es gente, pues obviamente que tal vez está haciendo doctorado, ya tiene doctorado, pero nunca ha trabajado fuera de un ambiente académico. Y yo siento que una de las mayores ventajas de alguien que ya haya trabajado en industria antes de hacer una maestría o un doctorado también es la inteligencia emocional. O sea, es cómo enfrentarse a ciertos problemas que a uno nadie se los enseña. Ninguna maestría ni ningún doctorado le va a enseñar eso a uno. Por ejemplo, si es tratar con gente, eso no se aprende en ningún lado. Hay muchas herramientas, hay libros, hay charlas, se pueden tomar cursos, etcétera, pero hasta que uno no está ahí, uno no se vive en ese tipo de cosas. Y yo creo que este tiempo de trabajar o de salir de la universidad y antes de volver a entrar en algún momento ayuda a dar mucha inteligencia emocional que después puede ser una muy buena herramienta para ser ya sea un buen líder de algún grupo o buen jefe en algunos casos. Claro, eso es lo que yo les decía de que la experiencia pues no tiene título, ¿no? En ningún lado te van a dar un curso o te pueden dar un curso de manejo de relaciones y demás, pero ya vivirlo uno y saber inclusive aprender uno de uno mismo y decir, bueno, cómo exactamente puedo reaccionar a diferentes situaciones y cómo yo puedo también mejorar mis habilidades, ¿no? Porque podemos estudiar mucho, podemos hacer muchos cursos, podemos hacer
mucha parte teórica, pero realmente pues cuando nosotros nos damos cuenta de nuestras habilidades y nuestras oportunidades de mejoras es cuando estamos trabajando y aplicando pues lo que teóricamente estudiamos anteriormente, ¿no? Entonces esa experiencia es lo más valuable y lógicamente es lo que te da a uno, lo que le da a cada uno de nosotros el crédito de decir o dar nuestra opinión porque tenemos esa experiencia y lo hemos vivido, ¿no? Entonces definitivamente la experiencia laboral es el mejor ensayo, es el mejor laboratorio cuando uno puede desarrollarse y puede empezar a crecer, ¿no? Bueno, yo creo que hemos hablado suficiente de maestrías al final, pero a mí me gustaría saber de alguien que no ha hecho maestría aún, y en este caso Federico, ¿por qué no ha hecho maestría todavía? O sea, ¿qué hay ahí que le ha llevado a esa decisión? Porque creo que también es una decisión al final, o que nos cuente qué es. Sí, sí, ha sido una decisión. Yo creo que me tengo que devolver unos cuantos años, justo después de que nos graduamos del TEC y precisamente Carlos, Daniel y yo nos metimos a un curso de Project Management. Fue más o menos un año después de graduarnos. Recuerdo que las aulas se sentían como algo muy cómodo y familiar, era como un imán volver a estudiar algo. Y la pasamos muy bien, nos fue bastante bien, era un curso corto. Y luego, después de eso, empecé a analizar la posibilidad de sacar una maestría, pero la verdad es que yo siempre estuve enfocado en crecer profesionalmente porque quería ganar más, porque quería ser jefe, porque eso era lo importante para mí en ese momento. Y yo vi la maestría en ese momento como algo que, número uno, me podía atrasar en vez de impulsar, y tal vez eso es parte de la inexperiencia que tenía en el momento. Y número dos, como algo muy caro, que no quería, realmente no tenía ganas de gastar dinero en eso. Y sí, es una manera tal vez muy inmadura de verlo, pero eso era lo que yo tenía en mi cabeza hace tal vez 14 años, que fue cuando esto sucedió. Entonces ahí fue donde primero tomé la decisión de no volver a ver maestrías y seguir enfocándome en crecer a través de la empresa. Yo Ok, creo que, yo creo que adelante. es importante lo que dice Federico de la experiencia, ¿no? Y al fin y al cabo todo esto lo que nos dice es que es un balance, ¿no? Yo conozco mucha gente que ha aprendido por la vida, que no tiene sus títulos, sino que ha aprendido por la vida y pues le ha ido bien o como le ha ido, ha tenido que aprender, pero también pues conozco también gente muy especializada y quizá yo, como decía Laura, muy universidad, muy teórica y pues creo que siempre falta ese balance. Entonces, creo que el mejor complemento podría ser eso, ¿no? Tener ese conocimiento en el campo, en la calle, ese roce que le da a uno ese crecimiento y complementarlo con ese conocimiento teórico, ¿no? Precisamente por ahí va mi segunda pregunta y es para Federico, ¿cómo seguir creciendo profesionalmente? Y creo que ahora pues hay muchas más herramientas que hace unos, no sé, 15 o 20 años, bueno, yo no soy tan vieja, pero digo yo, por lo que se ve, donde costaba mucho tal vez sacar una maestría online, porque puede ser un tema, donde habían ciertos temas que la única manera de aprenderlos era yendo a universidades carísimas fuera del país, pero creo que ahora es muy diferente. ¿Cuál ha sido, Federico, en su caso, esa manera de seguir creciendo profesionalmente? ¿Cuáles recursos se pueden usar? Yo me voy a ir para contestar a eso, a tal vez hablar de fuentes de conocimiento y también, digamos, oportunidades. Así como vos, Laura y Carlos, los tres trabajamos en Intel en algún momento de nuestras vidas y yo creo que una de las cosas más trascendentales que me sucedieron a mí fue entender que estas empresas transnacionales tienen una infinidad de recursos que la verdad no se usan. Y quien está poniendo atención y le saca provecho puede crecer inmensamente. Y también aprendí el valor de las certificaciones. Entonces recuerdo que en algún momento yo saqué una certificación de Green Belt en Six Sigma, que es algo que en la industria es muy reconocido y es muy caro si no lo hacen por fuera, pero en mi caso me costó cero. Y así con un montón de cursos y así con un montón de cosas. Eso por un lado. Pero
La parte teórica ya la hemos hablado mucho aquí, no es todo, es la experiencia. Entonces, una de las maneras como de las que yo he crecido profesionalmente es no temiéndole al cambio y siempre buscando nuevas oportunidades de aprender. Entonces, yo siempre cuento la historia de que yo soy ingeniero electromecánico que optó por irse a recursos humanos un par de años porque tenía curiosidad de cómo funcionaba recursos humanos en una transnacional. Y ahí apliqué mis conocimientos de Greenbelt que acabo de mencionar. Y ahí aprendí un montón de cosas de cómo se manejan los procesos que no lo hubiera aprendido si me hubiera quedado siendo ingeniero electromecánico. Y luego, después de eso, pasé a trabajar en IT, que es lo que hago ahora. Y yo no sabía nada de IT, pero alguien me dio la oportunidad de entrar a una empresa y me dijo, estudie esto. Y me dio un montón de links y un montón de documentos y los estudié. Entonces, lo que quiero decir es que ciertamente yo respeto mucho las maestrías y quienes optan por hacer eso. En mi caso, yo creo que yo le llamo aprendiendo activamente. O sea, eso en inglés dicen on the job training. Y para mí, si alguien me da la oportunidad de trabajar en algo que no es lo mío, que nunca lo he hecho, prefiero probarlo antes de decir que no. Y con suerte le saco muchísimo provecho y me va súper bien. Y si no me va bien, por lo menos aprendí de algo que ya sé que no me va a gustar. El último ejemplo que voy a dar de esto es que hace aproximadamente 2 años, por circunstancias de la organización, yo me quedé sin trabajo y me dieron 60 días para buscar trabajo y terminé pasando de un puesto de IT a un puesto de mercadeo, trabajando con 5G y trabajando con, ¿cómo se llama? Redes virtuales y cosas que nunca había hecho. Y sí, solo me quedé haciendo eso unos 3, 4 meses y luego me volví a IT en mi trabajo actual. Pero lo que quiero decir es que esa ha sido mi manera, es irme a otros lugares. Tal vez sí, estoy traicionando para lo que estudié, pero eso me ha permitido pues conocer nuevas cosas, aprender nuevas cosas, conocer muchísima gente y pues llegar donde he llegado hoy. Federico, pero yo creo ahorita que mencionó esto como de traicionar lo que estudié, yo al menos me he dado cuenta de que a veces no importa lo que uno estudie en realidad, sino que lo que importa es la determinación y la pasión por lo que uno quiere hacer, independientemente de lo que sea, porque a mí también me ha pasado, yo ahorita trabajo con cosas de química, nosotros solo llevamos en la U Química 2, que es química básica, yo trabajo con química orgánica ahorita, no sé todo, pero por lo menos entiendo algo, diría, pero de hecho también mi primer trabajo no fue relacionado a ingeniería electromecánica y así ha sido para muchísima gente que no importa también o tal vez la maestría que sacaron o la licenciatura o el bachillerato que sacaron siempre y cuando se tenga la determinación de hacer las cosas bien. Y eso tampoco son cosas que precisamente se aprenden en una maestría, es parte de esos recursos o tal vez personas que pueden tener las certificaciones, como dice usted, Federico, para poder manejar ciertos grupos de trabajo o para poder aplicar ciertos conocimientos de trabajos anteriores o de estudios anteriores al área de ese momento. Pero igual me queda un poco la duda de si algún día tal vez le gustaría estudiar una maestría o si lo ha considerado en algún momento y si es así, ¿cuál sería esa maestría? Sí, a veces tengo momentos en donde me pregunto si valdría la pena, y más que todo por lo que había mencionado Carlos del networking, y no es para que me inviten a comer, pero es porque a veces sí he notado que cuando converso con personas que han sacado MBAs o han sacado maestrías, siempre me dicen, sí, es que tengo un amigo de la maestría que trabaja en tal lado y me ofreció esta oportunidad. Entonces, siento como que abre ese tipo de puertas más que, digamos, lo que pasa en las aulas. Sin embargo, igual al ratito digo, ay, no veo lo que cuesta esto y ya no estoy tan joven como antes, no sé si lo haría. La cosa que sí me llama la atención y que tal vez optaría por hacer es algo en ciencia de datos o algo en inteligencia artificial, lógicamente por mi trabajo y en los últimos años lo que he llegado a conocer de este ámbito me parece que es importante aprender más y lo haría siempre y cuando fuera una maestría muy enfocada, no fuera de 2 años, sino ojalá de 1 año, pero que yo sé que lo que voy a aprender ahí, como vos mencionabas, Laura, es un diferenciador.
y que tal vez no estoy interesado en ser un programador experto en estas cosas, pero por lo menos sí tener el liderazgo de pensamiento en esta área. Pero más allá de eso, la verdad creo que lo que un MBA me ofrecería en este momento de mi vida, yo creo que ya, como dice Carlos, la experiencia me lo da. Entonces, por ahí sería. Pero creo que de nuevo, entonces aquí vamos un poco a la pregunta o a un comentario que yo hice al principio. ¿Se ocupa una maestría para aprender esas cosas o no? O sea, porque también puede ser suficiente con las certificaciones, especializaciones y por qué no hasta viendo YouTube, por ejemplo. O Totalmente. tantos cursos que ahorita, qué sé yo, de MIT, de Harvard, de universidades europeas también, ¿realmente se ocupa ese título de maestría, sí o no? Porque si lo que se contrata es por habilidades, que es lo que más se toma en cuenta ahora y no tanto por títulos, creo que entonces aquí tenemos que reevaluar qué estamos buscando de un máster. Sí, estoy 100% de acuerdo. Es más, estuve contratando personas a mi trabajo y me mandaban currículum y yo no me estaba fijando en la parte de educación, y con todo el respeto a quienes son profesores y quienes nos pueden escuchar y decir cómo es posible. La verdad, y esto creo que es hasta un tema de otro podcast, creo que la educación se está transformando. Totalmente de acuerdo. La única razón por la que menciono maestría sí es porque sé que al tener la estructura de una maestría me enfocaría y lo haría. A veces la autoeducación, cuando es un YouTube o cuando es un website de cursos, la disciplina no es igual, porque uno no está pagando menos, no está tan estructurado. Entonces, personalmente yo prefiero tener un plan de estudios para seguir, pero si así pudieran sacar una certificación y la saco en 2 meses, 3 meses, prefiero eso a sacar una maestría de un año. Y de nuevo, como les dije al principio, esto no lo estamos diciendo qué hacer, pero la industria hoy en día se mueve tan rápido que a veces no hay tiempo para sacar una maestría de 2 años para aprender algo que te puedes aprender en 3 meses. No, muy bien, y sí, yo creo que hay mucho material para seguir con otros episodios, pero yo creo que ya podemos dejar este tema de lado y concluir un poco sobre todo lo que hemos hablado. Entonces, cuando estamos planeando un poco este episodio, decidimos traer a personas que han sacado maestrías en distintas áreas y, como presentamos ahorita con Federico, personas que no han sacado una maestría. De esa forma, ustedes, nuestra audiencia, podrán sacar sus propias conclusiones y decidir qué es lo mejor para ustedes y sus carreras. Al igual que su primer grado académico, nadie les va a garantizar que al sacar una maestría van a ser exitosos en sus carreras profesionales. Para sacar una maestría se requiere tiempo, energía y en la mayoría de los casos una inversión considerable de dinero. Entonces es una decisión que se tiene que sacar con mucho cuidado y reflexionar sobre los beneficios y las desventajas de las mismas, porque las hay, tal como lo mencionábamos cada uno de nosotros que sacamos una maestría. También, como Federico lo ha mencionado, hay otras opciones como lo son las certificaciones. En muchos casos las certificaciones son más que suficientes para lo que uno quiere lograr. Pero hay otros casos donde una maestría es la mejor llave para abrirle las puertas en el extranjero. Y esa fue mi experiencia. Eso sí, nadie les va a garantizar que al salir al extranjero y sacar una maestría, ustedes van a obtener un trabajo después de graduarse. Y ahora sí, de esta forma vamos a cerrar la segunda temporada de Ingeniería para la Vida. Muchas gracias, Laura, por volver por tercera ocasión. Yo creo que ya eres una persona regular en este podcast y realmente te apreciamos y todos tus comentarios que nos has dado en estos 3 episodios. Muchísimas gracias, Carlos. También comentarios súper válidos sobre lo que es sacar un MBA en Costa Rica. Muchas gracias a ustedes, nuestra audiencia, por su sintonía en este primer año y les deseamos a todos ustedes felices fiestas. Nos escucharemos, si todo sale bien, en el próximo año. Hasta luego y nos veremos en el 2023.